En la iglesia donde pastoreo, acabo de terminar una serie sobre Efesios 4 del 25 al 32. Ahora, hay mucho que puedes predicar de ese solo pasaje, pero en esta enseñanza te voy a compartir 3 temas que puedes predicar de Efesios 4 del 25 al 32. Hola, ¿qué tal mis condiscípulos? Yo soy el Dr. Mario Escobedo. Bienvenidos a mi canal. El propósito de este canal es capacitar a ustedes los que capacitan para avanzar la misión que Jesús inició. Si eso te interesa, entonces suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para siempre estar al tanto de nuevas enseñanzas. Antes de entrar a la enseñanza, quiero compartirte 2 puntos de información. Número 1, si tú eres alguien que desea aprender a predicar, entonces yo tengo para ti un curso que te enseña un proceso, paso por paso, un proceso para preparar sermones bíblicos. Para aprender más sobre este curso, debes suscribirte o registrarte para este seminario web, las 3 fases para preparar sermones bíblicos que todo aspirante a predicador debe conocer. Te puedes registrar en mi sitio web marioescobedo.com/predica. Ahora, ese es un seminario web gratis. El curso Sermones que Transforman, ese curso sí lleva un costo y en este seminario web te comparto todos los detalles. También, el segundo punto de información, si tú quieres más enseñanzas, estudios bíblicos, principios de liderazgo, entonces yo te invito a que te suscribas a mi podcast titulado Capacitados. Y este podcast lo puedes encontrar en cualquier directorio, cualquier plataforma de podcast. Ahí está disponible y voy a dejar un enlace al podcast en la descripción de esta enseñanza. Ahora sí, entremos a la enseñanza. Acabo de terminar una serie y en esta serie yo me basé sobre Efesios 4 del 25 al 32 y aquí quiero compartirte 3 temas que puedes predicar sobre este pasaje. La serie que nosotros acabamos de terminar la titulamos Juntos somos mejores. Y aunque hay muchas diferentes cosas, muchos diferentes aspectos de este pasaje que uno puede predicar, lo que yo decidí hacer es hablar sobre el tema de principios bíblicos para resolver los conflictos. Todo el mundo tiene conflictos. Puede ser en el trabajo, con vecinos, con amigos, familia, matrimonio, padres e hijos. Entonces nos enfocamos en estos principios bíblicos para resolver los conflictos, extrayendo de este pasaje algunos de los principios. Ahora, voy a permitir que tú leas el pasaje en tu propio tiempo porque nada más quiero compartirte los 3 principios que compartimos en esta serie. El primer principio lo basé sobre Efesios 4, versículo 25 y parte del versículo 26. Voy a leer esos versículos. Dice así: Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. Ahora, de estos 2 versículos saqué este principio para resolver los conflictos. Fíjate bien, muy sencillo, ¿no? No mientas, sino siempre habla la verdad. Y ese fue el tema del sermón. Esa fue la idea principal del sermón. Parece ser algo obvio, no mentir. Pero sabes que hay muchas personas, incluso creyentes, personas que ya son cristianas, que todavía batallan con la mentira. Y de vez en cuando es importante regresar a esos puntos, básicos del cristianismo, como no mentir. Y entonces, en el contexto de la serie Principios Bíblicos para resolver los conflictos, hablé acerca de cómo mentir puede provocar nuevos conflictos o simplemente amplificar conflictos que ya se armaron. Entonces, es tan importante no mentir, sino siempre hablar la verdad. Y hubieras visto a la gente en la iglesia cuando yo estaba predicando este tema, cómo se estaban viendo las parejas, se estaban viendo los unos a los otros y así haciéndose con el codo, porque hay mucha gente que todavía batalla con este pecado de mentir. Y realmente si uno va a evitar los conflictos o resolver los conflictos, uno tiene que evitar la mentira y hablar la verdad. Ahora, durante toda esta serie, yo les estaba comentando a los oyentes que hay conflictos en cada ámbito de la vida, incluso en la iglesia, donde uno menos espera que haya conflicto, ahí también puede haber conflicto. De hecho, Pablo escribe esta epístola a los Efesios
porque aparentemente habían conflictos dentro de ellos mismos. Entre los mismos discípulos de Jesús habían conflictos. Entonces, el conflicto no es algo malo si lo sabemos manejar bien. De hecho, de los conflictos puede haber crecimiento, y ese fue como un hilo que iba atravesando toda esta serie. Ahora, el segundo tema que yo prediqué en esta serie, basándome sobre este pasaje, me basé sobre Efesios, la segunda parte del versículo 26 y también el 27. Dice así: si se enojan, no pequen. Ya vimos eso. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El principio que prediqué de este versículo es el siguiente: resuelve los conflictos de la manera más rápida y sabia posible. Date cuenta cómo Pablo habló de no permitir que el enojo, el coraje, ese conflicto permaneciera hasta ponerse el sol. Es decir, hay que resolver el conflicto de manera rápida, pero también de manera sabia. Bajo este tema, en este sermón, compartí dos pautas para resolver los conflictos de manera sabia. O sea, de manera rápida, creo que eso se explica fácilmente con el versículo: no permitas que tu enojo dure hasta la puesta del sol. O sea, resuelve el conflicto de la forma más rápida. Pero hablando de resolver el conflicto de manera sabia, compartí estas dos pautas en el sermón. Cuando a ti te toca hablar, estás en un conflicto con una persona y a ti te toca hablar, no ataques el carácter de la persona, sino el comportamiento que te ofendió. Y creo que muchos batallamos con esto. ¿Cuándo es que sabes que estás atacando el carácter de la persona? Bueno, creo que hay muchas diferentes pruebas, pero una prueba que te va a decir claramente es: si usas las palabras siempre y nunca, estás atacando, lo más probable es que estás atacando el carácter de la persona. Por ejemplo, nunca tiras la basura. ¿Ves? Lo que estás haciendo allí es que estás diciendo: eres una persona irresponsable o eres una persona floja. ¿Ves? Y cuando usas palabras nunca y siempre, siempre dejas tus zapatos a media recámara, estás diciendo: eres una persona irresponsable. Porque si una persona siempre o nunca hace o no hace cierta actividad, es decir, que es parte de quién es. O sea, no puede cambiar eso. Y a eso me refiero cuando digo que estás atacando el carácter de la persona. Entonces hay que evitar eso. Y en vez de hacer eso, lo que hacemos para resolver los conflictos es dirigirnos al acto específico que te molestó o que te ofendió y decirle a la persona: oye, ¿sabes qué? Ayer, cuando dejaste tus zapatos a media recámara, me sentí menospreciada. ¿Ves? Ahí no estás atacando el carácter de la persona, sino que el comportamiento que te molestó. Y eso te va a ayudar muchísimo en resolver los conflictos. Eran algunos de los ejemplos que yo le daba a mis oyentes de cómo simplemente ajustar tus palabras para que la persona sepa que sí, hiciste algo para ofender, pero que no se sienta que estás atacando su carácter. Porque al instante que uno sienta que lo están atacando su carácter, se va a defender. Y ya se armó el conflicto o ya se amplificó el conflicto cuando comienzas a atacar el carácter de la persona. No lo hagas porque vas a amplificar el conflicto. Bueno, es lo que yo le decía a los oyentes. Ahora, cuando a ti te toca, en un conflicto, te toca escuchar. O sea, alguien te está compartiendo algo, entonces escucha para entender, no para responder. De nuevo, son algunas de las pautas que compartí bajo este principio o en este sermón, el segundo sermón de la serie. Y lo que yo tuve que explicar aquí es que cuando uno está escuchando, tiene que estar escuchando atentamente a lo que su pareja o a esa persona con quien tiene conflicto te está diciendo. Porque lo que muchos de nosotros hacemos, me incluyo, lo que muchos hacemos es que cuando nos están diciendo algo, estamos escuchando, pero a la vez como que ya estamos armando la respuesta, ¿verdad? Ya estamos formulando nuestra respuesta. Ah, pues si me está diciendo esto, yo le voy a decir esto y esto y esto y esto y esto. Y realmente no estás escuchando a la persona. Y ahí, de ahí es donde surgen los malentendidos porque no pusiste atención, no escuchaste atentamente y sinceramente lo que la persona te estaba diciendo.
Entonces, cuando hay un conflicto y alguien te está compartiendo cómo la ofendiste, cómo molestaste a esa persona, que quede tu mente en blanco y nada más escucha lo que te están diciendo y no estés tratando de generar la respuesta. Y ese punto también tocó a muchas personas. Después del sermón, muchos me dijeron, ¿sabes qué? Yo batallo con eso. Yo hago eso. O incluso algunos me dijeron, eso siempre me pasa cuando yo trato de hablarle a mi esposa o a mi esposo. Yo me doy cuenta que no me están escuchando y simplemente están esperando para responder a lo que yo les he dicho. Entonces, para resolver conflictos, esta es una pauta bastante importante. En el tercer sermón, yo me basé, que de hecho lo prediqué hoy, a partir de esta grabación, por supuesto, me basé sobre el versículo 29 que dice lo siguiente: eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. El principio para resolver conflictos que saqué de este versículo es el siguiente: usa tus palabras para edificar, no para derribar. Básicamente es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Y de hecho, cuando Pablo habla de evitar toda conversación obscena, no está hablando únicamente de malas palabras, ¿verdad? Sino que palabras que derriban a las personas, que subestiman a las personas. Realmente a eso se refiere el apóstol Pablo. Y entonces cuando hay un conflicto o incluso para evitar los conflictos, usa palabras para edificar y no para derribar. Y en este sermón, pues yo usé otros versículos de los proverbios que hablan del poder de la lengua, del peligro de no cuidar sus palabras. Y entonces pude desarrollar ese tema de tener cuidado con tus palabras. Y al final del sermón, les dije a los oyentes, quiero presentarles una meta o un desafío. Que cada vez que tengas una conversación con alguien, sea en el contexto de un conflicto o no, cuando esa persona se retire de la conversación, que esté diciendo lo siguiente: siento que puedo conquistar al mundo. O sea, que tú compartiste palabras de edificación a tal extremo que esa persona salió animada de esa conversación, que esa persona salió fortalecida de tu conversación con ella y que digan, wow, por lo que él me dijo, por lo que ella me dijo, puedo conquistar al mundo, ¿sí? Entonces, esa es el principio que saqué de ese versículo. Usa tus palabras para edificar y no para derribar. Y tristemente, después del servicio, cuando prediqué esto, una mujer se me acercó y me dijo, ¿sabe qué? Hace un año que me separé de mi esposo y fue en gran parte porque él usaba palabras para derribarme y no para edificarme. Qué importante es cuidar nuestras palabras. Ahora, durante toda esta serie, yo regresaba a un versículo, el último versículo en este pasaje que es tan importante, el versículo 32 que dice, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y ese punto lo recalqué una y otra vez durante la serie, porque lo que yo quise compartir con mis oyentes es lo siguiente: Dios te ha perdonado todas tus ofensas. Entonces tú estás obligada a perdonar a aquellos que te ofendan a ti. Y lo puse en este contexto. Fíjate bien, no hay nada que alguien te haya hecho a ti para ofenderte que se compare a los pecados que tú has cometido contra Dios para ofenderlo a Él. ¿Sí? Lo que tú has cometido en pecado contra Dios supera en manera exagerada las ofensas que otros han cometido contra ti. Y aún así, Dios te perdonó. Tienes que perdonar. Y resolver conflictos lo hacemos porque Dios resolvió el mayor conflicto en toda la historia. El conflicto entre la humanidad y Él. El conflicto que Él no creó, que Él no provocó, sino que nosotros, la humanidad, provocamos ese conflicto. Y aún así, Dios, no siendo el culpable en este conflicto, Él tomó las medidas necesarias para resolver el conflicto. ¿Qué hizo? Mandó a su Hijo Jesucristo. Entonces, el hecho de que Dios, a quien servimos y es nuestro creador, resolvió el mayor conflicto en toda la historia, nuestro deber
es resolver conflictos entre nosotros, sea con vecinos, compañeros del trabajo, en el matrimonio o incluso con hermanos de la iglesia. Y siento que esta serie realmente tocó los corazones de los oyentes porque recibí muchos comentarios de las personas diciendo, esto me ayudó y yo batallo con esto, o yo quisiera aprender cómo mejorar en esta área de mi vida. Entonces yo te recomiendo, si tienes la oportunidad, indagar más a profundo este pasaje para ver qué tantos tesoros puedes sacar, lo que el Espíritu Santo te puede dar de este pasaje. Ahora, tengo una pregunta para ti, basada, sobre esta enseñanza. ¿Qué te gustaría predicar de Efesios 4, del 25 al 32? El primer principio, no mientas, sino siempre habla la verdad. El segundo, resuelve los conflictos de la manera más rápida y sabia posible. El principio 3, usa tus palabras para edificar, no para derribar. O quizá dices, me gustaría investigar una serie sobre todo el pasaje. ¿Qué tal si nos dejas saber en los comentarios de este video qué te llama la atención? De estos temas que se presentaron aquí, ¿qué te llama la atención y qué crees posiblemente que puedes predicar de este pasaje? Muy bien, pues con eso terminamos esta enseñanza. Espero que hayas encontrado bendición y beneficio de ella. Has sido capacitado. Ahora, usa lo que has aprendido y capacita a otros. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.